Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse en este viernes, último día del mes de enero. Les damos las gracias para iniciar con nuestro segundo plática formativa de Serra a nivel nacional. Hoy nos acompaña una gran persona, un gran ser humano, que es el padre Ricardo Atoche Enseñar, que es actualmente el rector del seminario de Yucatán. Pues no le voy a quitar tiempo, padre, es muy, muy, muy bueno dando pláticas, les va a gustar mucho y pues no le quito el tiempo, le dejo los micrófonos al padre. Buenas noches a todos. Gracias, Vero. Solo quería agradecer primero a todo el apostolado Serra. Gracias por todo lo que hacen. Gracias por estar conectados también ahorita. Me gustaría que iniciemos con una oración, un pequeño texto que están viendo ahorita en sus pantallas del Éxodo. Vero, ¿pudieras leer el texto? No lo veo completo en Sí, pantalla. padre. Permítame un momento. Bueno, ahí Eh, di- está. Dice, vinieron los amalecitas, yo tampoco veo muy bien, y atacaron a Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué, elígete algunos hombres y sal mañana a combatir contra Amalec. Yo me pondré en la cima del monte con el cayado de Dios en mi mano. Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a combatir contra Amalec. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima del monte, y sucedió que mientras Moisés tenía alzadas las manos, prevalecía Israel, pero cuando las bajaba, prevalecía Amalec. Se le cansaron las manos a Moisés, y entonces ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo. Él se sentó sobre ella, mientras Aarón y Hur le sostenían las manos, uno a un lado y otro al otro. Y así resistieron sus manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y a su pueblo al filo de espada. Yahvé dijo a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de recuerdo y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalec de debajo de los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues quise escoger este texto del Éxodo por lo importante que es para nosotros, para el apostolado Serra, la oración por las vocaciones. Me impactó cuando Dios le dice a Moisés, escribe esto, no se puede olvidar. Mientras tuviste los brazos alzados en señal de oración, el pueblo venció. Y si necesitaste la ayuda de otros para mantenerlos alzados, eso era necesario para que vencieran. Nosotros en México tenemos un dicho muy famoso, la oración es la fuerza del cristiano y la debilidad de Dios. Es cierto, nuestra única fortaleza está en la oración. Es el Padre, Dios, el que nos sostiene en medio de nuestras dificultades. Quisiera que esto lo leamos desde el servicio que prestamos en el apostolado SER. Mantengan los brazos de la iglesia levantados y no habrá crisis vocacional que pueda vencer al pueblo de Dios. Somos nosotros en el apostolado Serra los que Dios nos ha pedido mantener esos brazos elevados, la oración constante por las vocaciones, no desfallecer. Sabemos que vamos a vencer, pero hay que mantener los brazos levantados de todo el pueblo de Dios. Quisiera dar como tres grandes mensajes después de esta introducción, que son como los principios o las ideas que les quiero compartir.
Lo primero, es lo esencial que yo percibo en la oración vocacional. La principal indicación de Cristo para las vocaciones es esta. Pidan al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. No nos dijo Jesús que hagamos grandes planes, ni que hagamos actividades, no, no, no. Jesús lo que pide es pidan al dueño de la mies y Dios, que es el dueño de las vocaciones, que es el único que llama, Él se encargará de llamar a los jóvenes y de enviarlos a sus campos. Pero el pueblo tiene que estar dispuesto. Pidan. Es la indicación que nos dio Jesús. Es trascendente esto, pero junto con esta indicación también Jesús nos dio dos promesas con las que podemos confiar. La primera fue, yo les daré pastores según mi corazón. En el Antiguo Testamento, en Jeremías, le encontramos eso. Dios le promete a su pueblo, les voy a dar pastores según mi corazón, pastores buenos, pastores que les conduzcan a mí. Yo me comprometo a darles esos pastores, pero los tienen que pedir. Y la otra promesa que nos hizo Jesús, esa se la dijo a sus discípulos en el Evangelio. Y se las repitió 3 veces, o mejor dicho, de 3 formas distintas, la misma promesa. Al que pida se le dará, al que toque se le abrirá, y al que busque encontrará. Dios no va a dejar sin respuesta a quienes le pedimos, a quienes lo buscamos, a quienes tocamos a las puertas de su corazón. No nos va Dios a decepcionar. Nos ha hecho estas promesas Dios. Dios siempre nos escucha. La oración es la forma de conectarnos con Él, ¿no? Siempre escucha a Dios. Dice el Salmo, antes de que yo abra mi boca, antes de que mis pensamientos lleguen a mi mente, tú ya me escuchaste, Señor. Es como si Dios detuviera todo el ruido del universo y se inclinara hacia nosotros desde el momento en que nuestro corazón tiene la intención de mirar a Dios, de hablar con Él, de pedirle algo. Así de tierno es Dios. Siempre nos escucha. Y quiero contarles una anécdota de mi vida. Yo era seminarista cuando estaba yo en la etapa de filosofía. Me mandaron a un pueblito de aquí de Yucatán, a Celestún, y durante todo ese tiempo que estuve de misiones, eran misiones de verano, julio y agosto, yo venía reflexionando en los evangelios, me venía dando cuenta cómo Jesús, la gran mayoría del tiempo, casi el 70% del tiempo que Jesús aparece en los evangelios, aparece con un enfermo. Siempre está con los enfermos. Los va a ver, los cura, habla con ellos, los toca, pero es así muy descarado que casi el 70% de los evangelios es Jesús con los enfermos y un 30% con otras personas. Yo me daba cuenta que Jesús tiene predilectos, son los enfermos, las personas que sufren. No tiene exclusivos, ama a todos, pero está siempre más cerca de los enfermos. Así que yo empecé a decirme a mí mismo que debería de preocuparme igual por ellos. Si son los predilectos de mi Señor, pues deberían de ser también los míos. En aquel entonces uno de mis tíos estaba enfermo, tenía cáncer, había estado estable. Mi tío Nanón, mi tío Nanón era, pues ya estaba grande, pero él cuando era niño tuvo una enfermedad, una fiebre muy grande y tuvo su cerebro se afectó y quedó como si fuese un niño de 7, de 10 años, ¿no? Así se comportaba ya siendo mayor.
lo queríamos mucho en la familia. Y yo hice oración todo el tiempo por mi tío, durante el tiempo que estuve en las misiones. Bueno, cuando regresé de Celestún, de esta comunidad del puerto, a mi casa, bajándome del camión, llegué a la hora de la comida, me recibió mi mamá y me dijo, qué bueno que llegaste, mira, ¿qué quieres hacer? Vamos a sentarnos a comer, pero lo que tú quieras hacer. Y habían servido la comida, estaba mi papá, mis hermanos, y vamos a sentar a comer. Y yo en mis convicciones y en mis reflexiones le dije a mi mamá, no, ¿sabes qué quiero hacer? Primero están los enfermos. Antes de que yo pruebe el bocado, quiero ir a ver a mi tío Nanón. Y me dijo mi mamá, pero hijo, es la hora de la comida también. Si llegas a esta hora a casa de tu tía, donde está tu tío Nanón, pues de repente vas a incomodar un poco porque no te esperan para la comida. ¿Por qué no te quedas a comer con nosotros y después lo vas a ver? Le dije, no, no, mamá, por las cosas que yo estaba haciendo oración, yo voy a ver a mi tío primero, porque son predilectos, y después me siento a comer yo, pero primero está él. Y lo fui a ver. Cuando llegué a casa de mi tía Nanón estaba estable, había estado bien, estaba enfermo de cáncer, ciertamente serio, pero había estado estable, ¿no? Estaba acostado en su hamaca. Les digo que tenía su mentalidad así como de un niño. Me acerqué a él para saludarlo y me dijo mi tío, oye Rich, y yo voy a ver a papá y a mamá, es decir, a mis abuelitos. Mis abuelitos ya habían fallecido, ya estaban en el cielo, ¿no? Y le dije a Nanón, sí, sí, Nanón, claro que sí. Todos los vamos a ver, cuando lleguemos al cielo los vamos a ver. Ellos están vivos allá con Dios. En ese momento, broncoaspiró mi tío y falleció en mis brazos. Mi tía que estaba a un lado me dijo, yo no me explico, él pareciera como si tuviera estado esperando. Dios escucha nuestra oración, siempre le escucha. Cada vez que le hemos pedido a Dios que haga más vocaciones, nos ha escuchado. A veces sus respuestas de Dios no las entendemos, pero pueden estar seguros de que Dios les escucha cada vez que levantan la voz por una vocación. Siempre. Y, y otra experiencia que yo les quiero contar. Ahorita que soy sacerdote y voy a ver a los enfermos, les platico, yo soy médico también, estudié la carrera de medicina. Después, por algún motivo, Dios me ha puesto esta sensibilidad, ¿no? Cuando voy a ver a los enfermos ahorita, a ungirlos, siempre les digo, mira, tu oración, la oración en tu enfermedad, tiene un poder que tú desconoces. Porque la oración que hizo Jesús clavado en la cruz fue la que nos salvó, fue la que abrió el corazón de su Padre eterno. Y siempre le pido a los enfermos que pidan por las vocaciones. Yo creo que ellos siempre me han prometido pedir por mí y por todos mis seminaristas. Y yo estoy seguro que muchos de los que han fallecido lo siguen haciendo en el cielo. Yo solo les quería compartir esto porque pues puede ser muy bonito que enseñemos también a orar a los enfermos por las vocaciones. Estoy seguro de los frutos espirituales y vocacionales que esto tendrá. Bueno, la otra idea que quería compartirles es que la principal estrategia vocacional siempre ha sido y va a seguir siendo poner en contacto directo al joven con Dios. Porque el que llama es Él, no nosotros. Es inútil todos los retiros vocacionales si al final no ponemos en contacto
al joven con Dios. Como por ejemplo conocemos una adoración al Santísimo. El que te está llamando es Él. Trata de guardar silencio para escucharlo. Y Jesús, a sus modos, en sus maneras, sabe cómo comunicarse, ¿no? A través de las reflexiones de su palabra, pero sobre todo a través de su presencia. Dios no es mudo, estoy convencido de esto. Dios sigue llamando, somos nosotros los que nos hemos vuelto sordos. Dios continúa llamando a sus jóvenes. Y en la misma medida o más que en tiempos anteriores. Lo que pasa es que ahorita estamos un poco distraídos. La juventud de ahorita está sumida en su celular, en sus tecnologías, y ya no se escucha, no escucha su interior. La, la, la voz de Dios se escucha con profundidad en el interior del corazón humano, pero ahorita, si quieres salir de ti, basta con que apretes la tecla de tu celular y ya estás completamente con tus sentidos fuera de ti. No es que Dios haya dejado de llamar, no es cierto, sigue llamando y en la misma medida que en tiempos anteriores. Somos nosotros los que nos hemos vuelto sordos a su voz. Hay que ayudar a las personas a escuchar. Dios continúa llamando porque continúa amando. Estoy convencido de esto. Este, ¿Por qué me llamó? Porque me ama. Punto. Este, y no va a dejar de amar a Jesús. Y va a seguir llamando. Les pido que consideren esto, ¿no? La verdadera crisis es de llamantes, no de llamados. Somos nosotros los que hemos dejado de invitar a otros al, al, a la vocación sacerdotal. Dios no ha dejado de llamar. Si pones a un niño o un joven a orar frente a una cruz vocacional, eres un buen llamante, porque de esa manera estás ayudando a que las personas cobren otra vez conciencia de escuchar, de serenarse y de escuchar cómo Dios los llama, ¿no? Pero la crisis, se los vuelvo a decir, Dios no ha dejado de llamar, no es de llamados, Dios sigue llamando. La crisis es de llamantes, de personas que invitemos a los demás a vivir la vocación. De que con nuestra manera de vivir, por ejemplo, los sacerdotes, que vivamos pobres, casta, obedientemente, contentos con nuestra vocación, no hay mejor llamado vocacional que eso. Y de los laicos, ustedes que enseñen, que motiven, que transmitan el cariño a otras personas, a otras generaciones, el cariño a los sacerdotes o a las otras vocaciones. Esa es la manera de llamar, ¿no? De ser llamante. Dios, piensa en algo, Dios es muy creativo para llamar, pero su voz se discierne siempre en el silencio, en la profundidad de nosotros. Pero parece un publicista, pone sus letreros por todas partes. Dios se comunica, por ejemplo, hablando de manera muy coloquial con las personas que nos rodean. Por ejemplo, cuando tú le hablas a un acólito, cuando vas a platicar con un joven, es Dios quien así se comunica con nosotros, hablando como un amigo le habla a otro amigo. Pero también Dios sabe cantar, basta con abrir los ojos y ver la naturaleza, es una armonía perfecta, es como si fuese una sinfonía. Esas partituras tan complejas que hacen los músicos, donde todo parece encontrar un sentido, los silencios y los espacios y los ritmos, pues así es la naturaleza, es como si Dios estuviera cantándonos su amor. Pero también Dios sabe gritar, por si a veces no queremos escucharlo, Dios grita en el dolor de nuestros hermanos. Dios nunca ha dejado de hablar.
nunca ha dejado de llamar y sabe cuándo gritar para mover nuestro corazón. Pero el modo más perfecto para discernir la voz de Dios es cuando te habla quedito, así suavecito al corazón. Nadie lo escucha, solo tú, en tu interior, en medio de la oración. Ahí es donde la profundidad de la voz divina te da luz a tu inteligencia, te ayuda a entender los gritos de auxilio de tu hermano, te ayuda a contemplar la hermosura de su creación o a dejarte guiar por los hermanos. La cuestión es que quiero convencerles de esto. Él sigue llamando. Él sigue, nosotros nos hemos vuelto sorditos. Es solo ayudar a los jóvenes a volver a escuchar. Pero ahí te va. ¿Y cómo hago para invitar a los jóvenes a orar? ¿Cómo los ayudo si a veces ni caso nos hacen o no encontramos los foros? ¿Cómo animar o invitar a orar? Pues les digo una sentencia, una máxima de un gran pensador y un hombre muy bueno que se llamó Mahatma Gandhi. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. ¿Quieres enseñar a orar? Aprende tú. A tu edad, no importa la edad que tengas, nunca es tarde para aprender. Aprende a orar. Tú aprende. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Y cuando otros vean tu oración, cuando Dios escuche tu oración, te aseguro que va a dar respuesta a eso. Pero somos nosotros los primeros que tenemos que aprender a orar. En fin, la tercera idea que quisiera compartirte es qué pasito doy para aprender a orar. Te doy la esencia de la oración. Uno tiene que elegir la confianza en Dios, confiar en que Dios te escucha. Si no confías que Dios está dispuesto a escucharte, no harás oración, harás tal vez porque debas o porque el Padre te lo está pidiendo, pero cuando, por ejemplo, sabes que tu esposa quiere hablarte, bueno, pues te sientas y le escuchas, ¿no? O sabes que tu esposo te está tratando de decir algo, bueno, pues dejas de hacer un ratito lo que estás haciendo, y tratas de entender lo que él quiere. Pues lo mismo con Dios, cuando tienes la confianza que Dios está tratando de hablar contigo, de comunicarse, pues te detienes y le das tiempo a la oración para tratar de escucharlo. Primero es esto, es elegir confiar que Dios siempre se quiere comunicar con nosotros. Cuando Dios nos creó inteligentemente, nos puso dos orejas y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? Y Dios cuando creó al ser humano, creó un interlocutor, creó a alguien con quien dialogar, un amigo con quien platicar, conversar. Narra el libro del Génesis que Dios bajaba todas las tardes a hablar con su amigo el hombre. Imagínense esa escena hermosísima en la que el hombre esperaba la llegada de Dios al jardín del Edén y entonces se sentaban a conversar, a platicar. Eh, Piénsalo como si fueran tus cuates que van a tu casa a comer los charritos y la coca o el ceviche o cuando invitas a tu amigo a una cena. O sea, y que eso todos los días ocurra. Dios creó a alguien con quien este, reflejarse en su diálogo. Primero hay que elegir la confianza. Él quiere platicar, para eso nos creó, quiere hablarnos. Y miren, hablando de la vocación, les doy tres cosas en las que podemos confiar para promover la vocación. La primera, tenemos la mejor semilla, tenemos al mejor sembrador y tenemos la mejor tierra.
La mejor semilla es la palabra de Dios. Pero no lo vean como algo pequeñito. No, no. Esta palabra, así como las semillitas tienen la potencialidad de crecer, Dios puso en todo lo que tiene vida en esta creación una potencialidad de desarrollarse. Una pequeña semilla se convierte en un brote, después en una mata, y después esa mata llega a tal punto en el que da frutos, después muere y vuelve a reproducirse con más matas. Las semillas producen aún más matas. Tiene una potencialidad que no se puede parar ni frenar a no ser que algo le enferme. Bueno, pues si eso hizo Dios con una pequeñita semilla, imagínense lo que hace Dios con su palabra. Nosotros contenemos la semilla de Dios en nuestra alma. No tiene límites la potencialidad de ese crecimiento. La palabra de Dios que escuchamos desde pequeñitos, que le transmitimos a nuestros jóvenes, eso es, no puede haber algo mejor, es la mejor semilla y la tenemos, la conocemos nosotros. Por ejemplo, a recordar solo un pasaje, eh, pidan y se les dará, toquen y se les abrirá. Tenemos también el mejor sembrador. No es que nosotros vayamos a sembrar, no, no, el único que siembra es mi Señor. Nosotros solo somos sus ayudantes. Él es el sembrador. Él conoce nuestros corazones y Él acompaña y nos ayuda y nos anima a sembrar junto con Él. Pero Él es el sembrador. Tenemos al mejor de los sembradores. Y por último, hermanos, tenemos la mejor tierra. Este sembrador no tira a lo loco la semilla, sabe perfectamente dónde plantarla, porque la mejor tierra es el corazón humano. En ningún otro lugar puede producir los frutos que produce en el corazón humano. Es capaz de convertir a los más grandes pecadores en los más grandes santos. Esta tierra es la buena, el corazón humano. Es donde Dios ha querido habitar. Podemos tener la confianza. Esto es lo que nos ayuda a decir, vamos a lanzarnos a nuestro apostolado, que dejemos el, el hecho de, ¿se acuerdan que antes concebían al Club Serra como una reunión muy buena? Pero después se dio el giro a entenderlo como un apostolado. Es Dios que a través de nosotros continúa sembrando la semilla. Es Dios que a través de nosotros continúa siendo el buen sembrador. Es Dios que a través de nosotros elige los corazones humanos para sembrarla. Podemos confiar en eso. Bueno, yo quisiera terminar mi reflexión con estas ideas. No es la primera vez que el mundo atraviesa por una crisis vocacional. No hay que asustarse. Han habido 2 o 3 ocasiones en el mundo en el que hemos pasado por crisis de vocaciones igual muy graves, con cierres de seminarios. En el siglo XVIII no se canonizaron a más que muy poquitas personas. O sea, han habido momentos en el que la humanidad entera entra en una crisis de fe y de oscuridad. No es la primera vez en la historia de nuestra humanidad que pasamos por estas crisis vocacionales. No hay que asustarse. La paciencia todo lo alcanza. Hay que confiar, Dios nos escucha, pero hay que orar. Pidan y se les dará. Pidan al dueño de la mies que envíe operarios a sus campos. No sé si se acuerdan de esa bellísima poesía, tal vez la más profunda y hermosa que escribió Santa Teresa de Ávila. Nada te turbe, nada te espante. Dios, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. La otra idea que quiero transmitirte es que hay que confiar en que Dios
nos está escuchando y en su sabiduría Él sabe cómo va a responder, en qué tiempo, en qué modo, pero podemos confiar. Si Dios me escucha, yo me pongo no solo a la escucha en mi oración, sino también en mi apostolado, hacer todo lo que yo pueda. Puedes confiar que en tu bolsa llevas la mejor semilla y también conoces en qué tierra sembrarla. Solo falta confiar en que estamos siendo conducidos por el buen pastor, que también es el buen sembrador. Hay que lanzarnos al apostolado sin reservas, sabiendo que es seguro el que Dios nos escucha. Pues hermanos, este es lo que yo quería compartirles con ustedes. No sé cómo ahorita hacemos, si quieren preguntar algo, si quieren compartir algo, estoy a su disposición. Ya está ya está habilitado para que puedan abrir su micrófono y hacer algún comentario, alguna pregunta. Adelante, Rubén. Buenas noches. Buenas noches a todos, buenas No, noches, no te padre. escuchamos, no te escuchamos, Rubén. Tengo mi audio abierto. Permíteme. A ver, A ¿me ver, escuchan? ya está, gracias. Sí, gracias. Les decía que buenas noches a todos y padre Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Rubén. Mire, ahorita con la explicación que nos dio y los modos de tener vocaciones, me viene la idea. Yo tengo una tía religiosa precisamente de las Carmelitas Descalzas, hace un rato que nombraba a Teresa de Ávila. Ella siempre está pendiente de lo que hacemos nosotros, ya es muy grande, tiene medio año internada en un sanatorio de ellos en Tijuana, y pues me voy a valer de ella y nos estamos valiendo de ella para que siga haciendo oración por las vocaciones, como sea que escuche a los enfermos, pues vamos a pedirle que siga haciendo oración. Ella diario lo hace, ¿verdad? Pero especialmente por las vocaciones. Gracias, Muchas muchísimas gracias. gracias. Está muy bien esa iniciativa, te felicito. Sí, Gracias, gracias, Rubén. padre. Soy del Apostolado Serra de Tehuacán. Eso. Gracias. Gracias, Rubén. Quién más se anima? A ver, adelante, Yolanda, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Pues yo Buenas agradecerle noches. al Padre por esta hermosa reflexión, porque pues eso nos decía, ¿no? Bueno, ahí me queda grabado que si nosotros queremos invitar a que los demás hagamos más oración, pues que debemos empezar por nosotros mismos, hacer ese ejemplo. Y pues me gustó también eso que comentaba Rubén, ¿no? El valernos de los enfermos para que su oración nos ayude a pedir por las vocaciones. Nosotros pues tenemos muchos enfermitos que pues pueden ser el, la persona lo que necesitamos, ¿verdad? Para llegar a que Dios, más pronto que Dios nos escuche por medio de su dolor. Me gustó eso que decía que Jesús cuando estuvo en la cruz, pues por medio del dolor, pues nos dio la salvación. Entonces, pues así, con los enfermos, ¿verdad? Que están sufriendo por alguna enfermedad, pues nos van a ayudar a para que Dios nos escuche y podamos tener más vocaciones. Muchas gracias, Padre, por eso que nos transmitió y le agradecemos mucho, porque todo eso nos ayuda a nosotros como miembros de Apostolado Serra a seguir creciendo en nuestra fe y en nuestra comunicación con Dios. Buenas noches y Gra- gracias. gracias a ti, Yolanda. Muchísimas gracias. Y sí, yo de verdad creo que, miren, las veces que yo le he pedido a un enfermo grave, gente que están en etapas muy avanzadas de su enfermedad, no tienen idea el fervor,
y la intensidad con la que oran por las vocaciones. Sí, sí lo creo, Es padre. es como si descubrieran ellos un sentido por el cual están sufriendo y lo hacen entregándose cada minuto para pedir por las vocaciones. Yo creo que muchas de las cosas que he vivido aquí en mi seminario, de bendiciones y de gracias, han venido de la oración de los enfermos a los que les he pedido que pidan por mi seminario. Gracias, padre. A ti. Siguen abiertos los micrófonos para el que quiera hacer algún comentario, alguna aportación, alguna pregunta. Nosotros, Quita, adelante. buenas noches, Buenas somos noches, Quita. Apostolado Terra de Hola. Tuxtla. Mi hermana Estrella, yo soy Quita. Mi madrina. Y mi madrina que fue acá. Mucho gusto. Formamos parte de damos lección y formamos parte de un coro. Tiene usted mucha razón en cuestión de los cantos. Cuando a la gente a veces no sabe rezar, hacemos un pequeño canto antes de empezar la lección. Y con el canto se sienten ellos hasta más llenos, porque saben el canto y lo van entendiendo, la profundidad que tiene a veces un canto, cómo puede llegar a nuestro corazón y cómo mucha gente al aprender y entender el canto, a veces hasta llora de emoción. Siempre oramos por las vocaciones, por nuestro apostolado que estamos, y pedimos a todos nuestros alumnos o la gente que conocemos que pidan por ustedes, porque ustedes sacerdotes son así que dependemos de ustedes, de esa semilla que ustedes nos dan y que nos hacen nutrir poco a poco nuestro corazón hacia el amor de nuestro Dios. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. A veces es difícil. Dios, en su infinita sabiduría, pienso que Él no permite, porque Él es muy sabio, no permite que nosotros podamos ver la enorme influencia que tiene la oración de nosotros, porque de repente nos volveríamos muy soberbios si llegamos a darnos cuenta del enorme poder que tiene la oración de un cristiano. Entonces está bien que no lo veamos, pero, pero es cierto. Yo les cuento algo, por ejemplo, aquí, cuando un exorcista quiere expulsar el demonio de una persona, lo que se hace es un grupo de personas que hagan oración y es la oración la que termina produciendo la expulsión. La oración es capaz de todo, porque es el corazón mismo de Cristo que le habla a su papá. Lo que pasa es que por un motivo muy sabio de Dios no nos permite darnos cuenta de eso. Pero es real, nosotros lo sabemos por nuestra fe. Dios siempre nos escucha. Me gusta pensar que ustedes, en su humildad, aún sin poder entender, mantienen levantados los brazos de Moisés. Oye, tal vez no le sé rezar mucho, no sé cómo le hago, pero no voy a dejar que baje los brazos. No vamos a dejar que... ¿Por qué? Porque yo solo sé que si la iglesia sigue pidiendo, vamos a vencer. Así es. Si enseñamos a orar por las vocaciones, no habrá crisis que pueda contra la iglesia. Es solo que los que le mantenemos los brazos levantados al pueblo de Dios, a Moisés, no nos cansemos. Si necesitas agarrar una piedra y sentar al otro, pues siéntalo, pero tú mantén, mantén los brazos, mantén tu Así es, apostolado. padre. Muchas gracias, Gracias. muchísimo gusto. ¿Alguien más que desea comunicar, aportar, compartir?
Oigan, yo nada más quería agregar una cosa que va a todo esto. Buenas noches, soy Jorge Medina, del apostolado Serra Mérida, Hola, don Jorge. cerca de Tixco, pero bueno, pero una de las cosas que es real es que Dios siempre cumple sus promesas. No se les olvide eso. Siempre cumple sus promesas. Entonces, la iglesia prevalecerá pese a todo lo que estamos viviendo. Nada más hay que luchar y seguir orando. El poder de la oración, la clave. Nada más quería comentarles ese pequeño detalle, ¿no? Muchas, Buenas noches muchas a gracias, todos. Jorge. Gusto en oírlo, padre. Me encantó todo esto. Claro Gracias, que Jorge, lo están muchísimas grabando. gracias. Gracias, padre. Gusto en saludarlo. Igualmente. ¿Sí me escuchan? Claro y fuerte, César. Buenas noches. Buenas noches, César Gamboa de Tuxtla Gutiérrez, padre Ricardo. Hola, don César. Quiero comentar una experiencia muy rápida, todo basado en la oración. Hace 6 meses vinieron unas hermanas de mi esposa a visitarnos y una no sabía que traía cáncer. Y las llevábamos con los médicos, los especialistas y como fue, tenía cáncer, tenía cáncer de huesos. La cuestión es que una mujer sin misa, sin Jesús, sin oración, sin nada. Durante 4 meses, todos los días, el Santo Rosario, le traíamos al ministro para que comulgara, para que se confesara, al sacerdote. Trajimos varias veces a los sacerdotes, amigos míos, y inclusive al mes le dijeron que ya podía comer de todo porque insinuaron que se iba a morir. Y con mucha la fuerza de la oración, porque inclusive hay una frase que dice que la llave del éxito es la oración. Y no solo orábamos por ella, por su salud, sino también como apostolado Serra sabemos que el carisma número 1 de Serra es la oración. Padre, para la gloria de Dios, a los 5 meses ya podía caminar, ya podía bañarse sola, ya podía inclusive hasta lavar su ropa y regresó a su ciudad natal, que es Guaymas, Sonora. Y eso es una experiencia que yo siempre he dicho, que Jesús está vivo. Y eso nos dio más fuerza para seguir orando, porque todos los días lo hacíamos mi esposa y yo, ¿verdad? Entonces la llave del éxito es la oración y le doy gloria a mi Señor Jesús y a la Santísima Virgen María, que también estuvo muy presente en todas esas oraciones durante esos 5 meses. Eso es lo que yo le quería compartir en esta tarde y a todos los que me han escuchado, que Jesús está vivo, completamente vivo. Y gloria a Dios. Gracias, don César. Muchísimas gracias por su testimonio. Es cierto, Dios está vivo y nos quiere mucho. Así es. Gracias. Saludos a todos mis amigos, mis hermanos Serras. Gracias, César. Adelante, Katia. Abre tu micrófono, por favor. Ahora sí, Ahora sí. buenas noches, Katia Hernández de El Salvador, del Apostolado San Juan Bautista. Yo quiero compartirles esta noche, pues a raíz de todo lo que se está hablando, de lo que se hace por las vocaciones, nosotros hace unos años tuvimos la iniciativa de, por medio de Serra, todo era la Virgen de Guadalupe. Y el apostolado nuestro es ya de personas grandecitas, ya de mayores. Entonces tomamos a la iniciativa de que todos tenemos enfermos en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro vecindario, y decidimos andar una estampa de la Virgen de Guadalupe. Íbamos a visitar al enfermo y le pedíamos solamente una cosa, que donde estuviera ahí ofreciera esa oración, ya sea un rosario o simplemente sus lágrimas por las vocaciones. Porque vemos que ahora
cómo va disminuyendo cada día de eso. Fue una iniciativa muy bonita y creo que dio muchos resultados, como decía el padre. Nosotros no podemos ver lo que hemos hecho y bendito sea Dios, porque si no, creo que nos sentiríamos orgullosos y nuestra fe se elevara y nosotros no hiciéramos nada. Pero esa iniciativa nos salió muy, muy, muy bonita por la gracia de Dios. Muchos de los enfermitos que entonces fuimos a visitar ya están en la presencia del Señor y yo sé que llevaron esta intención, esa oración hacia el Padre. Así es que eso les quería compartir por lo que se estaba hablando en la charla, que también a raíz del dolor, del sufrimiento, se puede transformar en cosas grandes. Así es que muchas gracias, buenas noches y gracias por su aporte, Padre. Gracias a ti, Katia, te agradezco mucho. Gracias por compartir eso, para animarnos a todos a Gracias, tener buenas siempre noches. presente. Gracias. Muy bien, padre, pues te queremos agradecer este tiempo que nos has dedicado, que nos has enseñado, que hemos reflexionado contigo a través, ahora sí, de la oración, de la importancia de la oración, de cómo infundir en nuestros seres cercanos y a lo mejor no tan cercanos que están padeciendo alguna enfermedad para pues encauzar ese sufrimiento y pedir por más vocaciones. En nombre de todo el apostolado y el Consejo Serra a nivel nacional, te damos las gracias y te deseamos lo mejor. Gracias, César, muy amable. ¿Les parece que les dé mi bendición para... Por supuesto, Padre, te lo agradecemos. Gracias a todos, gracias por todo lo que hacen por la iglesia. Les aseguro que están manteniendo los brazos levantados de la iglesia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén. 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 Estén en paz. Gracias. Me Buenas dio mucho noches. gusto. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias.